Desde el primer segundo que puse un pie en la zona de exclusión, supe que había cometido un error que ya no podía deshacer. La carretera hacia Pripyat parecía infinita, flanqueada por árboles sin vida que se extendían como esqueletos hacia el cielo gris. No había sonido, ni el canto de las aves, ni el murmullo del viento. Solo el ruido intermitente del contador Geiger colgado en mi pecho, marcando el ritmo de mi respiración. Clic, clic, clic. Cada sonido era una advertencia, un recordatorio de que estaba cruzando una frontera invisible hacia lo desconocido. Frente a mí, el cartel oxidado con letras en cirílico me dio la bienvenida a un lugar que ya no pertenecía a los vivos. Pripyat, la ciudad fantasma más peligrosa del planeta. Respiré hondo. El aire tenía un sabor metálico, casi como si la radiación se pudiera masticar. Cada paso que daba levantaba un polvo que llevaba décadas en el suelo. Un polvo contaminado, dormido, esperando. Encendí la cámara, decidido a grabar cada instante. El silencio era tan absoluto que podía escuchar el latido de mi corazón rebotando entre los edificios abandonados. Lo primero que vi fue lo que quedaba de un parque infantil. En el centro, una rueda de la fortuna oxidada giraba lentamente con una brisa inexistente, produciendo un chirrido tan largo y triste que parecía el gemido de un alma atrapada. Me quedé quieto frente a ella, hipnotizado. Pensé en los niños que alguna vez rieron allí, corriendo sin imaginar que en cuestión de horas sus vidas serían arrancadas por algo que ni siquiera podían ver. La ciudad parecía congelada en el tiempo. Cada objeto abandonado justo donde fue dejado aquel fatídico día de 1986, cuando el mundo cambió para siempre. Continué caminando hasta lo que parecía una escuela. Las ventanas estaban rotas, las puertas abiertas de par en par, invitándome a un pasillo cubierto de polvo y silencio. El contador Geiger comenzó a acelerar su ritmo. Clic, 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 clic. Saqué la linterna y entré, con el corazón en un puño. Las paredes estaban cubiertas de dibujos infantiles, algunos todavía con colores vibrantes, como si el desastre nunca los hubiera tocado. Pero en el suelo, docenas de máscaras antigás formaban un mar grisáceo y macabro. Grabé cada detalle con la cámara, narrando con voz temblorosa pero tratando de mantener la calma. Esto es Pripyat, amigos. Lo que una vez fue una ciudad modelo, hoy es el corazón de la radiación, un lugar donde el tiempo simplemente se detuvo. Mi voz sonaba distante, como si no fuera mía. Di unos pasos más y de repente escuché algo. Un golpe seco. Me giré bruscamente. Nada, pero lo sentí. Una presencia, un aire que cambió de densidad. Miré hacia el final del pasillo oscuro y juraría haber visto una sombra moverse lentamente. Cerré los ojos un instante. ¿Era el reflejo de la linterna? ¿O algo más? El verdadero miedo en Pripyat no viene de lo que ves, sino de lo que crees que podría estar ahí, acechando en la oscuridad. Seguí avanzando hasta llegar a una sala de clases con pupitres volcados. En una de las paredes, una frase escrita con carbón capturó mi atención. Nos iremos pronto. Justo debajo, la pequeña huella de una mano. Me agaché para verla más de cerca y el pitido del Geiger se volvió frenético, ensordecedor. Retrocedí de inmediato. El polvo brillaba en el haz de mi linterna y en ese brillo comprendí que estaba respirando veneno. Salí del edificio tosiendo, con los pulmones ardiendo. El aire afuera era un poco más liviano, pero el silencio pesaba como una losa. Pripyat no es un lugar, es una sensación, la de estar constantemente observado. Y lo peor es que ni siquiera sabes por quién. Caminé hacia la avenida principal. Los edificios de departamentos se levantaban grises y sin alma, con cortinas que se agitaban lentamente en las ventanas rotas, a pesar de que no había viento. Un escalofrío me recorrió la espalda. En ese momento, la idea de que no estaba solo se volvió aterradoramente real. Apunté la linterna hacia uno de los balcones y creí ver una silueta quieta, observándome desde arriba. Me quedé inmóvil. Mi mano temblaba, y con ella, la luz de la linterna. La figura no se movió. Parpadeé.
y desapareció. No quise seguir mirando, solo aceleré el paso, con la respiración agitada y el Geiger sonando sin parar. A lo lejos, el gigantesco sarcófago de Chernóbil asomaba entre los árboles, un recordatorio constante de que cada segundo aquí contaba en mi contra. Grabé un plano general, tratando de mantener la compostura frente a la cámara, pero por dentro estaba al borde del colapso. De pronto, el suelo crujió bajo mis pies. Algo se movía debajo. Retrocedí rápido, alumbrando el piso, y vi una grieta profunda entre las losas de concreto, un agujero oscuro del que salía vapor. Sentí un calor que emanaba de las profundidades, como si la tierra misma siguiera ardiendo por dentro. Me aparté y por un momento juré escuchar un suspiro, un sonido bajo y humano. Me quedé completamente helado. No podía ser. Saqué mi teléfono, sin señal por supuesto, solo ese pitido constante que perforaba mis oídos y mi mente. Empecé a caminar más rápido, casi corriendo. El aire se volvió más denso. Era como si el tiempo aquí tuviera otra velocidad. A veces, los minutos parecían horas, otras, las horas, segundos. Me detuve frente a un supermercado abandonado. Los carritos de la compra, oxidados, seguían alineados en la entrada como esperando clientes que nunca volverían. Dentro, solo había sombras y un silencio sepulcral. Entré, de todos modos. El olor era indescriptible, una mezcla de humedad, metal y algo que no sabía si era polvo o ceniza humana. Grabé unos segundos y escuché algo caer al fondo de la tienda. Corrí hacia la salida. Un ruido metálico e irregular me seguía los pasos. Giré la linterna y el haz de luz iluminó algo brillante en el suelo. Era un reloj de pulsera y estaba funcionando. Las manecillas giraban lentamente, como si acabara de reiniciarse por sí solo. No me atreví a tocarlo. Salí corriendo de allí. El aire frío me golpeó el rostro. Afuera el cielo se había vuelto completamente naranja. Un atardecer imposible, como si el propio cielo ardiera con radiación. Respiré hondo, tratando de calmarme, pero mis manos seguían temblando sin control. Miré a la cámara y hablé directamente. Si estás viendo esto, no cierres el video. Lo que estoy a punto de mostrarte puede cambiar la forma en que ves este lugar para siempre. Deja tu like, suscríbete y quédate conmigo, porque esto apenas comienza. Justo en ese momento, una ráfaga de viento levantó una nube de polvo radiactivo que me cubrió por completo. Cerré los ojos, sentí el sabor a óxido en la lengua y por primera vez desde que llegué, tuve miedo de verdad. No miedo del lugar, sino de no poder salir de aquí jamás. No sé cuánto tiempo pasó después de aquel atardecer imposible. El cielo cambió de color lentamente, de un naranja intenso a un gris violento, como si el sol se negara a morir sobre una ciudad ya muerta. Comencé a caminar sin rumbo fijo, con la única guía de la tenue luz de mi linterna y el sonido irregular del contador Geiger. Clic, 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 clic. Cada pitido era un latido más rápido, como si la radiación misma estuviera marcando mi pulso. Empecé a sentir un zumbido en la cabeza, una presión extraña detrás de los ojos. No sabía si era el cansancio, el miedo o el efecto invisible de este aire contaminado que respiro. Me detuve junto a un edificio de concreto cubierto de musgo. En la entrada, un mural descolorido mostraba a un astronauta y debajo una frase: «El futuro nos pertenece». Me quedé mirándolo un largo rato, tratando de imaginar el momento exacto en que esas palabras dejaron de tener sentido. Luego entré. El olor a humedad y óxido era tan fuerte que tuve que cubrirme la boca con la manga. Dentro, todo estaba cubierto por una capa fina de polvo gris. Subí las escaleras lentamente. El eco de mis propios pasos resonaba como si alguien más caminara detrás de mí. Cada peldaño se quejaba bajo mi peso, rompiendo el silencio sepulcral. Llegué a un pasillo largo, con puertas abiertas a ambos lados, invitándome a mirar dentro de vidas congeladas en el tiempo. En una de las habitaciones vi una cama, una muñeca sin cabeza tirada en el suelo y un cuaderno abierto junto a ella. Me agaché y lo toqué con mucho cuidado. Las páginas estaban pegajosas, llenas de moho,
pero aún se podían leer algunas frases escritas con letra infantil. Papá dijo que volveríamos pronto. Cerré el cuaderno y lo dejé exactamente donde lo encontré. Afuera, el viento volvió a soplar con fuerza, haciendo vibrar los cristales rotos de las ventanas. El sonido me hizo girar bruscamente. Por un instante, juraría que escuché pasos. Apagué la linterna por puro instinto y me quedé completamente quieto, conteniendo la respiración. El corazón me latía tan fuerte que pensé que delataría mi posición a cualquier cosa que estuviera cerca. Pasaron unos segundos que se sintieron eternos. Nada, solo el silencio opresivo. Volví a encender la luz. No había nadie, pero el aire se sentía distinto, más frío, como si algo acabara de pasar junto a mí. Decidí bajar. No tenía sentido seguir explorando ese edificio. Ya había visto suficiente. Afuera, el viento arrastraba polvo radiactivo, haciendo que cada bocanada de aire doliera en la garganta. El contador Geiger seguía enloquecido. No paraba de sonar. Necesitaba alejarme de esta zona, pero cada calle parecía igual. Cada edificio una copia del anterior. Esta ciudad me estaba confundiendo. Me desorientaba, como si me moviera en círculos sin poder escapar. Pasé por un cine abandonado, por un hospital cuyas puertas se balanceaban con el viento, por una tienda que todavía tenía maniquíes en las vitrinas, cubiertos de polvo como si fueran cadáveres de pie, esperando un cliente que nunca llegaría. Y entonces algo extraño ocurrió. El contador Geiger se detuvo. De repente, silencio absoluto. Lo golpeé suavemente con el dedo, pensando que se había roto, pero no. Simplemente dejó de sonar. Miré a mi alrededor. Todo estaba quieto, inmóvil, demasiado inmóvil. Ni siquiera el viento se movía. Era como si el tiempo se hubiera congelado por completo. Avancé unos pasos y el suelo bajo mis botas crujió de una forma extraña. Un sonido hueco. Me agaché y golpeé el concreto con la linterna. Retumbó. Había algo debajo. Busqué una entrada y la encontré. Una escotilla metálica medio cubierta por escombros. Con mucho esfuerzo logré abrirla. Un aire viciado y pesado me golpeó directamente en el rostro. Decidí bajar. La oscuridad era absoluta, el calor sofocante. Y de repente, el contador Geiger volvió a la vida de golpe, chillando como nunca. Clic, 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 clic. La linterna iluminó un pasillo subterráneo cubierto de tuberías oxidadas. En las paredes, símbolos de advertencia nuclear, descoloridos por el tiempo. Me di cuenta de que estaba bajo las instalaciones de mantenimiento de la ciudad. Cada paso que daba hacía un eco espeluznante, como si alguien me estuviera imitando a la perfección desde la oscuridad. Seguí avanzando hasta que llegué a una pesada puerta metálica. Estaba entreabierta. La empujé con cuidado. Dentro había una pequeña sala de control, con estanterías vacías, una mesa y en el suelo una grabadora antigua. La levanté. Increíblemente, aún tenía una cinta dentro. Pulsé el botón de play. Un zumbido. Y luego, una voz masculina, distorsionada con un claro acento ucraniano. No salgan al exterior. No. Respiren. El aire. Y la cinta se cortó. Me quedé completamente inmóvil, con la grabadora en la mano. Un ruido detrás de mí. Giré a toda velocidad, alumbrando el pasillo con la linterna. Vi algo moverse. Una sombra larga, alta, que se desvaneció al final del corredor. Corrí sin pensar. Tropecé con una viga caída y caí de bruces al suelo. La linterna rodó varios metros, dejándome en la oscuridad. El pitido del Geiger se volvió ensordecedor, una tortura para mis oídos. Me levanté a tientas, la cabeza me daba vueltas. Alcancé la linterna y la apunté de nuevo hacia el pasillo. No había nada, pero escuché un susurro, una voz baja, casi un gemido. No entendía las palabras, pero eran humanas. Corrí hacia la salida, subí los escalones de 2 en 2. Al abrir la escotilla, un aire helado me golpeó la cara. Era de noche. No tengo ni idea de cuánto tiempo pasé allí abajo. Pripyat había cambiado. Una niebla lo cubría todo. Era espesa, casi sólida. La luz de mi linterna apenas iluminaba 1 metro por delante.
Respirar costaba un esfuerzo enorme. Seguí caminando con la cámara aún grabando, aunque ya no tenía sentido. En un momento, escuché el ruido de algo arrastrándose entre los arbustos cercanos. Me detuve en seco. A unos metros de distancia, una figura se movía lentamente. Iluminé en su dirección. Era un ciervo, o eso parecía, pero su piel estaba cubierta de manchas y parches sin pelo. Sus ojos brillaban con un tono anaranjado antinatural. Me miró fijamente y por un instante juré que en su mirada había comprensión. Luego se giró y desapareció entre la densa niebla. Me quedé paralizado. Pripyat no solo estaba muerta, estaba mutando. Seguí caminando sin rumbo, hasta que llegué a una plaza central cubierta de ceniza. En el centro, una estatua derrumbada y una bandera soviética medio enterrada. Me senté en el suelo. Saqué mi botella de agua. Estaba vacía. La luz de mi reloj marcaba la medianoche, pero el cielo seguía igual, de un gris perpetuo. El silencio era tan profundo que dolía. Saqué la cámara y hablé con la voz seca y rota. Ya no sé cuánto tiempo llevo aquí. El sol no sale, el tiempo no pasa. Si alguien encuentra esto, no intenten venir. Pripyat no quiere que salgamos. El viento volvió a soplar, y entre la niebla juraría que escuché que alguien susurraba mi propio nombre. Gracias por acompañarme en este viaje. Si te ha gustado, no olvides dejar un like y suscribirte para más exploraciones. Cuídense mucho. Al principio pensé que era mi imaginación, que la voz que había escuchado, pronunciando mi nombre entre la niebla, era solo un eco deformado por el viento. Pero luego volvió a sonar. Más cerca, más clara. Daniel. Giré bruscamente, con la linterna temblando entre mis manos. El haz de luz cortó la neblina iluminando fragmentos de edificios en ruinas, árboles retorcidos como garras y los restos de coches oxidados. No había nadie. La voz se desvaneció, como si el aire la devorara. Respiré hondo, intentando calmar el corazón que golpeaba salvajemente contra mi pecho. Quizás el agotamiento me estaba jugando una mala pasada. Llevaba horas sin comer, casi sin agua, y la radiación debía estar afectándome mucho más de lo que quería admitir. Sin embargo, esa sensación de no estar solo seguía creciendo, adherida a mi piel como el polvo radiactivo que me rodeaba. Decidí moverme. No podía quedarme quieto. Sería mi fin. El cuerpo pedía acción, aunque la mente gritara que me detuviera, que me escondiera. Caminé por una calle donde los faroles aún se mantenían erguidos, oxidados pero firmes, como guardianes silenciosos de un tiempo que se negaba a desaparecer del todo. En una esquina vi un cartel que aún se podía leer: Escuela No 4. Una sensación extraña me impulsó a entrar. El pasillo estaba cubierto de escombros y en las paredes, descoloridos por el tiempo, había dibujos de niños, soles, animales, montañas. La linterna alumbró un aula. Los pupitres seguían allí cubiertos de una gruesa capa de polvo, como si los alumnos fueran a volver en cualquier momento de su recreo eterno. Me acerqué a una de las mesas y vi una hoja de papel amarillenta, con trazos torpes de lápiz. Una frase escrita con letra infantil me heló la sangre. No quiero irme. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Cerré los ojos un segundo, solo uno, y entonces escuché un ruido, un golpe seco, proveniente del piso superior, después otro y otro más. Subí las escaleras lentamente. Cada paso era un reto contra el miedo. El segundo piso estaba aún más oscuro, más opresivo. Había una puerta entreabierta al final del pasillo. De dentro salía un parpadeo tenue, como de una luz eléctrica moribunda. Me acerqué despacio, con el corazón acelerado, sintiendo cada latido en la garganta. Empujé la puerta. Dentro, una vieja televisión estaba encendida. La pantalla mostraba estática, un mar de puntos grises danzando en un silencio casi absoluto. Me quedé mirándola sin entender cómo era posible. No había electricidad en toda la ciudad desde hacía décadas. Entonces, por un instante, apenas un parpadeo entre la interferencia, apareció una imagen borrosa, un rostro. No pude distinguirlo bien,
pero juraría que era el mío. Retrocedí instintivamente. Tropecé con una silla y caí al suelo. En ese mismo instante la televisión se apagó. Oscuridad total. Solo el sonido del contador Geiger me recordaba que seguía respirando veneno invisible. Salí corriendo del edificio, sin mirar atrás. El aire frío me golpeó de nuevo en la cara. La niebla parecía más espesa, más viva, como si respirara conmigo. Caminé sin rumbo, guiado solo por la necesidad de alejarme de ese lugar maldito. Pripyat parecía moverse conmigo, como si cada calle cambiara de sitio a mis espaldas, jugando a perderme. Pasé frente a un parque con una noria inmensa, la misma que había visto en tantas fotografías antiguas. Su silueta se recortaba contra el cielo gris, inmóvil, oxidada. Pero cuando el viento sopló, una de las cabinas se movió lentamente, emitiendo un chirrido agudo, metálico, que me heló la sangre. Me acerqué sin saber muy bien por qué. Tal vez necesitaba ver algo humano, algo tangible, algo que me recordara que el mundo alguna vez fue real. Toqué el metal y sentí su frialdad pegándose a mis dedos. El contador Geiger volvió a aumentar su ritmo. Clic, 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 clic. El aire era más pesado aquí. Miré al suelo y entonces las vi. Huellas. No eran mías. Eran recientes. 2, quizás 3 pares distintos, marcadas claramente en el polvo radiactivo. Seguí las huellas hasta el otro extremo del parque. Condujeron hacia un edificio bajo, una especie de centro recreativo. Entré con el corazón en un puño. Dentro había literas deshechas, restos de mantas y una linterna caída en el suelo. Alguien había estado aquí. Quizás aún estaba. Sentí una mezcla extraña de miedo y esperanza. ¿Hola? Mi voz retumbó en el silencio y sonó débil, patética. Solo silencio como respuesta. Di un paso más. En la pared, escrita con lo que parecía carbón, una frase: "No estamos solos". Mi estómago se contrajo. Revisé el lugar a toda prisa, pero no encontré a nadie. Solo un olor agrio, metálico, que no supe identificar. Al fondo, sobre una mesa, había un cuaderno abierto. Lo tomé. Las páginas estaban llenas de anotaciones en ruso. Había dibujos de mapas, zonas marcadas con cruces, fechas, niveles de radiación. Eran mediciones recientes. Alguien había estado recorriendo la zona hace muy poco. Cerré el cuaderno, lo guardé en la mochila y salí de allí. Afuera, la temperatura había bajado aún más. Mis manos estaban entumecidas, los labios secos por la deshidratación. Intenté hablar a la cámara, pero la voz apenas me salía. Si hay alguien más aquí, esa persona debe saber algo que yo no. Tal vez no todos se fueron. Caminé durante horas, o lo que a mí me parecieron horas, sin un rumbo fijo, hasta que vi una luz a lo lejos. No era el reflejo de mi linterna. Era una luz cálida, titilante, como la de un fuego. Me acerqué con toda la cautela del mundo. Entre los escombros de un edificio derruido había una fogata encendida y junto a ella una figura sentada, cubierta con una capucha. Me detuve a una distancia prudencial. El contador Geiger, extrañamente, se mantuvo en silencio. ¿Quién eres?, pregunté con la voz temblorosa. La figura no respondió. Me acerqué un poco más, sintiendo que cada paso pesaba 1 tonelada. Cuando estuve a unos pocos metros, la figura levantó la cabeza. Era un hombre, o lo que quedaba de él. Su rostro estaba demacrado, la piel grisácea, los ojos hundidos y vacíos. Me miró en un silencio que lo decía todo. ¿Tú también estás atrapado aquí?, le dije, esperando una respuesta, cualquier cosa. No habló, solo levantó una mano y señaló hacia el norte con un dedo tembloroso. Giré la cabeza para mirar en esa dirección, solo por un segundo. Y cuando volví a mirarlo, ya no estaba. La fogata seguía encendida, pero el lugar a su lado estaba vacío. Retrocedí lentamente, con la mente en blanco. No sabía si había visto a un hombre real o a un fantasma de la radiación, pero entendí una cosa. Debía seguir hacia donde señaló, el norte. Y aunque cada parte de mi cuerpo me pedía parar, rendirme, algo en mi interior, una nueva y extraña certeza, sabía que ese camino escondía la respuesta que Pripyat no quería mostrarme. Seguí hacia el norte,
sin saber muy bien qué buscaba. Solo tenía la convicción absurda de que aquel hombre, o lo que fuera, había querido mostrarme algo. El viento soplaba cada vez más fuerte, y el cielo, que antes era gris, se había vuelto una masa densa, turbia, como si la ciudad entera respirara un polvo venenoso que no paraba nunca. Caminé durante horas, o al menos eso me pareció, porque el tiempo había dejado de tener sentido en este lugar. La brújula temblaba en mi mano, incapaz de decidir una dirección. El campo magnético estaba totalmente distorsionado por la radiación, y mi única guía era una intuición casi animal que me empujaba a seguir adelante. Pasé junto a una hilera de edificios que parecían esqueletos de hormigón, sin ventanas, sin puertas, solo agujeros negros que miraban al vacío. En uno de ellos, escuché un sonido metálico, como un golpe repetido. Me detuve, mi linterna iluminó un pasillo, y por un instante vi algo moverse al fondo, una sombra con forma humana. «¡Oye!», grité, y el eco me respondió con un murmullo que no era mi propia voz. Corrí hacia allá, pero cuando llegué, no había nadie. En el suelo encontré un casco viejo, con el emblema de la planta nuclear de Chernóbil. Lo levanté con cuidado. Dentro todavía había una etiqueta con un nombre que apenas se leía: Kuznetsov. Lo guardé, quizás como un recordatorio de que este lugar alguna vez perteneció a personas reales, con historias, con vidas. Esto no es solo una ruina, es una cicatriz que sigue abierta. El frío empezó a volverse insoportable. Me ajusté la chaqueta, pero el cuerpo me temblaba igual. Pensé en encender una fogata, pero el miedo a atraer a algo o a alguien me detuvo. Fue entonces cuando lo vi. Una estructura enorme en el horizonte, medio oculta entre los árboles, el radar Duga. Esa monstruosidad soviética conocida como el pájaro de madera. Una torre colosal que se alzaba hacia el cielo como un esqueleto de metal oxidado. Sentí una mezcla de asombro y terror. Ese era el norte. Ese era el destino que el hombre me había señalado. Me acerqué paso a paso, con el Geiger chirriando con una frecuencia que ya se había vuelto parte del paisaje sonoro. Cada clic era como un latido más de esta ciudad muerta. Llegué a la base del radar justo cuando empezaba a anochecer. El sol, apenas visible, se hundía entre nubes tóxicas. Empecé a subir por una escalera de metal oxidado. Cada peldaño crujía como una advertencia. Desde lo alto, la vista era surrealista. Un mar de árboles cubiertos de ceniza, edificios a medio derrumbar y la noria, que aún se veía a lo lejos, completamente inmóvil. Saqué la cámara y grabé, tratando de mantener la voz firme. Día 3. Estoy en la base del radar Duga. Si alguien encuentra esto, significa que no volví. Una ráfaga de viento casi me hizo perder el equilibrio, y en ese momento vi algo. Al fondo, entre los árboles, unas luces, pequeñas, parpadeantes. No podían ser reflejos, eran llamas o linternas. Alguien más estaba aquí. Bajé rápidamente, impulsado por una mezcla de miedo y esperanza. Corrí hasta el límite del bosque. Las luces seguían moviéndose, cada vez más lejos, hasta que desaparecieron. Cuando llegué al punto donde habían estado, encontré un campamento abandonado. 3 tiendas de campaña rotas, latas vacías, una máscara de gas y un diario mojado. Lo abrí. Las páginas estaban en ucraniano, pero pude entender algunas palabras: experimentación, zona prohibida, mutaciones. No quise seguir leyendo. Guardé el diario y me alejé del lugar. De repente, algo se movió detrás de mí. Me giré y alumbré con la linterna. 2 ojos brillaron entre la maleza. Bajos, silenciosos. No era humano. Retrocedí lentamente. Los ojos se acercaron. Era un zorro, pero estaba deformado, con el pelaje blanco y parches de piel desnuda. La radiación lo había cambiado. Me observó unos segundos y desapareció corriendo entre los árboles. Me quedé inmóvil, con el corazón golpeándome el pecho. Seguí caminando hasta encontrar una vieja carretera, agrietada y cubierta de hojas. La seguí con la esperanza de que me llevara a algún sitio más seguro, aunque en Pripyat la palabra seguro ya no tiene ningún sentido.
Las señales de tránsito estaban cubiertas de óxido. Los coches abandonados parecían esculturas de otro mundo. En uno de ellos vi algo que me heló la sangre. En el asiento del copiloto había una muñeca, perfectamente colocada, mirando hacia adelante, como si esperara a que alguien la llevara a dar un paseo. Tenía los ojos azules, idénticos a los de mi hermana cuando éramos niños. No sé cuánto tiempo me quedé allí observándola. La sensación de déjà vu era insoportable. De repente, un sonido grave, lejano, rompió el silencio, como un trueno. Pero no había tormenta. Miré al horizonte. Una columna de humo se elevaba a lo lejos. Corrí hacia allí. Cuanto más me acercaba, más fuerte olía a quemado. Era una casa derrumbada, y entre los restos el fuego aún estaba encendido. Alguien había estado aquí hacía muy poco. Busqué entre las ruinas y encontré una mochila. Dentro había algo de comida, una botella de agua casi vacía y un mapa dibujado a mano con varias rutas marcadas. Y una anotación al margen. Salida al sur bloqueada. El norte es la única opción. El norte, otra vez. Me senté unos minutos tratando de decidir si seguir o descansar. Las piernas me temblaban, el estómago estaba vacío, la garganta seca. Grabé otro fragmento con la cámara. Tercer día. He encontrado señales de otros, pero no sé si siguen vivos. El aire es más denso, me cuesta respirar. Si no regreso, que sepan que lo intenté. Apagué la cámara y me quedé mirando la nada. El silencio de Pripyat no es un silencio natural. Es una especie de zumbido constante que llena cada espacio. Una frecuencia baja que parece venir del propio suelo. Como si la ciudad estuviera viva, respirando bajo tierra. Cuando el cansancio me venció, me recosté junto a los restos del fuego y cerré los ojos. Pero no dormí realmente. Escuché pasos, voces. Abrí los ojos, pero no vi a nadie. Solo la oscuridad y ese resplandor tenue de la radiación que parecía salir del suelo. Me levanté temblando. El mapa todavía estaba en mi mano. El norte, murmuré otra vez, y comencé a caminar. Cada paso era un desafío. Cada sombra parecía moverse, y mi mente ya no distinguía entre la realidad y el delirio. Pero algo dentro de mí sabía que debía seguir. El hombre que me señaló el camino no lo había hecho al azar, y en algún punto de ese norte maldito estaba la verdad que, quizás, nadie debía conocer. El aire era espeso, casi sólido. Cada respiración me sabía a óxido y ceniza. La luz del amanecer se filtraba entre las ruinas, tiñendo todo de un tono amarillo enfermo. Acababa de llegar al corazón de la ciudad. El silencio no era completo. Era un silencio que respiraba, como si la misma tierra exhalara radiación. Me movía despacio, cuidando cada paso. Mis botas se hundían en charcos de agua negra, donde flotaban fragmentos de metal, juguetes derretidos, pedazos de un pasado congelado para siempre. Una señal torcida, casi ilegible, indicaba la dirección hacia la antigua escuela número 5. Recordé las fotos que había visto de niños evacuando, los uniformes diminutos, los cuadernos abandonados. Tenía que entrar. El suelo crujía bajo mis pies con cada paso. En las paredes, dibujos infantiles apenas visibles, colores que el tiempo y la radiación habían devorado casi por completo. En el aula principal, los pupitres seguían perfectamente alineados, esperando a unos alumnos que nunca regresarían. Encima de uno, un muñeco sin cabeza. Lo levanté y lo miré de cerca. El plástico estaba derretido, deformado, pero aún olía a polvo y a tiempo. De pronto, un ruido seco detrás de mí. Me giré de golpe. Nada. Pero el aire cambió. No era el viento. Era como si algo invisible se moviera a mi alrededor. La cámara grababa, temblando ligeramente en mis manos. Sentí un impulso irracional de hablar, de llenar ese vacío insoportable. Si hay alguien aquí, no quiero hacer daño, murmuré, casi sin aliento. La frase se perdió en la oscuridad. Entonces, la pizarra al fondo del aula se estremeció con un chirrido agudo, desgarrador. Un pedazo de tiza cayó y comenzó a escribir una línea, muy lenta, como si fuera arrastrada por una mano invisible. Trazó 3 palabras:
no debiste volver. Retrocedí sin pensar. Tropecé con una silla y caí de espaldas al suelo. La cámara cayó conmigo, su lente enfocando la puerta. Por un instante, un segundo fugaz, juraría haber visto una sombra cruzarla. Me levanté y corrí. El corazón me golpeaba con fuerza dentro del pecho, un tambor desesperado. Afuera, la niebla lo cubría todo. Corrí sin rumbo, pasando entre edificios derrumbados, ventanas rotas que me observaban como ojos vacíos. Sentía que algo me seguía, un paso que se sincronizaba con el mío, un susurro en el viento, una respiración que no era la mía. Me escondí detrás de un autobús escolar oxidado, intentando controlar el pulso, que mis latidos no me delataran. Y ahí lo escuché, una voz, femenina, suave. No te vayas. La cabeza me dio vueltas. Miré frenéticamente a mi alrededor. Nadie, absolutamente nadie. Pero la voz se repitió, esta vez más cerca, casi en mi oído. Tú no debiste volver. Era la misma frase, la misma entonación que se había escrito en la pizarra. Lo grabé todo, sin saber si lo hacía por instinto de explorador o por pura locura. Di un paso atrás y mis pies tocaron algo duro. Miré hacia el suelo. Una máscara de gas, vieja, sucia, con una grieta enorme en el visor. La levanté. En el cristal vi un reflejo, una figura parada justo detrás de mí. Me giré en un instante. Nada. Pero el aire se había vuelto helado. Sentí su presencia, como si alguien estuviera respirando en mi nuca. El medidor de radiación comenzó a pitar con una fuerza demencial, agudo, insistente. La aguja subía sin control, entrando en la zona de peligro. Corrí de nuevo. Pasé por una calle llena de autos abandonados, algunos con las puertas abiertas, como si la gente hubiera huido en el mismo segundo exacto del desastre. Al fondo, la gran rueda del parque de atracciones, oxidada, inmóvil contra el cielo gris. Algo en ese lugar me atraía, como si la ciudad quisiera que llegara hasta allí. Subí por la estructura metálica, los escalones cubiertos de musgo resbaladizo. Desde arriba la vista era irreal, una ciudad fantasma extendiéndose hasta donde la niebla lo permitía. Todo muerto, pero a la vez, todo se sentía presente. Apagué la cámara unos segundos y respiré hondo, intentando calmarme, recuperar el control. Pero la quietud duró poco. Un zumbido bajo comenzó a escucharse desde el bosque cercano, como si algo eléctrico se encendiera en lo profundo de la vegetación. Me giré hacia ese sonido. Luces débiles, azules, se movían entre los árboles, intermitentes. No era posible, no había electricidad aquí desde hace décadas. Bajé de la rueda con cuidado sin apartar la vista del bosque. A cada paso que daba hacia allí, las luces parecían multiplicarse. Pensé que tal vez eran linternas, otros exploradores, científicos. Caminé hacia ellas gritando, «¡Hey! ¿Hay alguien ahí?» No hubo respuesta. De repente, las luces se apagaron de golpe. El silencio regresó, más denso que antes. Sentí un temblor bajo mis pies, como si la tierra misma latiera. Me agaché tocando el suelo. Estaba caliente. El aire vibró y un chasquido metálico resonó justo detrás. Me giré y la vi. Entre la niebla, una silueta inmóvil, observándome. Alta, delgada, cubierta con lo que parecía un traje protector de color gris. No se movía. «¿Quién eres?», grité con la voz temblorosa. Silencio. Di un paso y la figura comenzó a caminar hacia mí. Lenta, precisa. La linterna de mi cámara titiló. Cuando volvió a encenderse, ya no estaba. Corrí sin mirar atrás, directo hacia las afueras de la ciudad. El sonido del medidor era ensordecedor. Mis manos temblaban sin control. Solo quería salir de allí. Pero entonces la voz volvió, más nítida que nunca, resonando en mi cabeza. «Ya no puedes irte». La cámara grabó mi rostro, pálido, bañado en sudor. Dije con un hilo de voz para quien sea que encuentre esta cinta: «Si alguien encuentra esto, no entren. Esta ciudad no está vacía, está esperando». Corría sin rumbo, tropezando entre los escombros,
con el aire cortándome los pulmones y la garganta ardiendo. Cada paso era una batalla contra el miedo que me paralizaba. Creía que estaba saliendo de este laberinto de concreto y óxido, pero una y otra vez terminaba frente al mismo edificio, al mismo letrero oxidado que decía Hospital Central de Pripyat. No podía entenderlo. Revisé el mapa en mi teléfono, pero el GPS no marcaba nada. La pantalla solo parpadeaba como si la señal se estuviera disolviendo en el aire. Levanté la vista y vi una bandada de pájaros cruzando el cielo, pero se movían de una forma extraña, torcidos, descoordinados, como si no pudieran volar derecho. Todo a mi alrededor parecía distorsionado. Me apoyé contra una pared para recuperar el aliento y fue entonces cuando lo vi. Algo grabado en el concreto como si lo hubieran hecho con uñas o un cuchillo. Decía, no escapes, la ciudad recuerda. La piel se me erizó al instante. Grabé la frase con la cámara. Esto es una advertencia. Sonido agudo y rápido del contador Geiger. Mi voz sonó lejana, hueca. El pitido del contador Geiger volvió a sonar, más fuerte que nunca. El nivel de radiación era absurdo. Empecé a correr de nuevo sin pensar, solo por instinto. Me metí en un pasaje subterráneo, esperando encontrar una salida a través de los túneles. Adentro, el aire era denso, caliente. El suelo estaba cubierto de agua turbia y mis pasos resonaban en un eco interminable. A cada respiración sentía un sabor metálico en la lengua, el sabor de la radiación. El túnel parecía no tener fin. La luz de mi linterna apenas alcanzaba a iluminar unos pocos metros. En una esquina vi un carrito de hospital oxidado con una muñeca sin ojos encima. Y al fondo, una puerta metálica abierta de par en par. Entré. Dentro había filas de camas abandonadas, documentos regados por el suelo y una pizarra con nombres y números ilegibles. Me acerqué, intentando descifrar algo, y de pronto, sonido de un golpe seco. Algo cayó al suelo detrás de mí. Giré con la linterna temblando en mis manos. No había nada, solo polvo flotando en el aire. Pero entonces lo vi, en el vidrio sucio de una ventana, una huella de mano, recién marcada, fresca, humana. Empecé a escuchar pasos, lentos, arrastrados. Venían del pasillo. Me escondí detrás de una cama, agachado, intentando respirar despacio. Los pasos se detuvieron. Silencio absoluto. Y luego, una voz. ¿Por qué sigues aquí? Era una voz masculina, pero distorsionada, como si saliera de una radio vieja. Miré por debajo de la cama y vi unas botas antiguas cubiertas de polvo y unas piernas con un pantalón militar soviético. El hombre estaba de pie, inmóvil. Me incorporé lentamente, apuntando con la linterna. Estaba vacío. Las botas seguían ahí, pero no había cuerpo. Retrocedí aterrado. El medidor chirriaba sin parar. La radiación me estaba matando. Podía sentirlo. Náuseas, mareo, la vista borrosa. Pero tenía que salir. Tenía que sobrevivir. Salí del hospital y la niebla me envolvió de nuevo. El cielo era de un gris plomizo y una fina lluvia comenzaba a caer. Caminé por una avenida ancha donde el asfalto se agrietaba bajo mis pies. Las señales de tráfico estaban torcidas, los autos cubiertos de musgo. Todo parecía congelado en un segundo eterno. De repente, un sonido lejano, como un canto. Una voz femenina, suave, casi hipnótica. Provenía de un edificio cercano. En contra de todo instinto, me acerqué. Subí las escaleras cubiertas de polvo. Cada peldaño crujía bajo mi peso. La voz seguía ahí, repitiendo una melodía sin palabras. Cuando llegué al último piso, la puerta estaba entreabierta. La empujé lentamente. Dentro, una habitación con cortinas rotas y una cama oxidada. En la pared, una foto enmarcada. Una familia, 2 niños y detrás de ellos, la ciudad intacta, como si el tiempo se hubiese detenido en esa imagen. Me acerqué a la ventana y vi algo imposible. En la calle había gente caminando, autos en movimiento, la vida como era antes del desastre. Pero todo era silencioso, como una proyección de cine mudo. Me quedé paralizado. Cerré los ojos un instante
y al abrirlos todo había desaparecido. Solo ruinas, solo el viento. Salí de allí tambaleándome. El cuerpo me pesaba, la piel me ardía. Me miré las manos. Estaban rojas, agrietadas, llenas de pequeñas ampollas. Sabía lo que significaba, pero no podía rendirme. La cámara aún grababa. Aún no sé si esto es real o una pesadilla. Pero si alguien ve este video, no vuelvan aquí. Pripyat no está vacía. Está viva. Sonido de una explosión sorda y lejana, seguida de un temblor. Una explosión sorda sacudió el suelo. A lo lejos, una columna de humo se elevó detrás de los árboles, justo donde debía estar el reactor. La tierra vibró. Los vidrios de los edificios estallaron a mi alrededor. Corrí tropezando entre los restos. Un resplandor azul iluminó el horizonte, cegador, el mismo resplandor que describían los testigos del accidente de Chernóbil. Pero esto estaba pasando ahora. 30 años después, me lancé al suelo, cubriéndome la cabeza. El sonido era ensordecedor, como un rugido metálico que lo envolvía todo. Cuando abrí los ojos, la lluvia caía más fuerte y el aire brillaba con partículas que flotaban lentamente. Era como si el cielo lloviera radiación. Mis pensamientos se deshacían, pero aún podía sentir algo detrás de mí. Una sombra. No era una persona, sino una forma humana hecha de luz azulada, estática, que se movía con una lentitud aterradora. Caminó hacia mí atravesando el aire sin dejar huellas. Sonido de una ráfaga de viento y la linterna apagándose. Una ráfaga de viento helado apagó mi linterna. Oscuridad total. Y entonces sentí una mano en mi hombro, fría, inhumana. Grité. Corrí con lo poco que me quedaba de fuerza, siguiendo el instinto, los latidos del corazón, nada más. Las calles se repetían, los edificios se multiplicaban, el mismo cartel, el mismo árbol, una y otra vez, como si la ciudad me tragara y me escupiera en el mismo punto de partida. Caí de rodillas. Lloré. La cámara cayó al suelo, grabando mi rostro desfigurado por el miedo. No sé si podré salir, pero si alguien encuentra esto, recuerden mi voz. No entren aquí. Nadie sale igual. Entonces, un sonido grave llenó el aire. No era el viento, ni la tierra, era un murmullo, como si miles de voces hablaran al mismo tiempo desde el suelo, desde los muros, desde el aire. Una frase, repetida una y otra vez. La ciudad recuerda. Me levanté con lo último de energía y corrí hacia el bosque, alejándome de los edificios sin mirar atrás. Las ramas me cortaban la piel, el cuerpo me ardía. Finalmente, vi una carretera abandonada, cubierta de hojas. Seguí ese camino hasta que el sonido del contador Geiger empezó a disminuir. El silencio volvió. Caí al suelo. Llovía. Cerré los ojos, exhausto, sintiendo cómo el agua fría lavaba mi piel quemada. No sabía si había escapado, o si simplemente la ciudad me había dejado ir por un rato. Sonido de amanecer, pájaros lejanos. Cuando abrí los ojos, amanecía, y frente a mí el cartel oxidado. Bienvenido a Pripyat. La cámara seguía grabando, y yo solo pude reír. Una risa quebrada, la risa de alguien que comprendió demasiado tarde que hay lugares en el mundo donde el tiempo no avanza, porque no necesita hacerlo. Gracias por acompañarme hasta el final de esta experiencia. Si te ha impactado, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguna exploración. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video.